Bueno, si quieres seguir, sigue ya. A medida que se vayan conectando, les damos Vale. pista, ¿eh? Sigue, sigue. Bueno, pues entonces estábamos diciendo de, bueno, hay un avión americano que se estrella sobre los años 70 y que, por cierto, ya decíamos, hay una película que se hizo sobre esto. Y entonces, en posteriores vuelos de esta misma compañía, algunos de los tripulantes se van apareciendo a las personas. A veces se aparecen a algunos de los mecánicos. Por ejemplo, hay uno que está revisando el avión y se le aparece uno de los tripulantes y que había muerto, ¿no? El accidente este, y le dice, que te has olvidado, o revisa más este tema y no sé qué, le dice que revise más algo y luego él se da cuenta, ostras, que es verdad que aquella parte necesitaba un poco más de revisión, ¿eh? Que había algo que no estaba yendo bien. Y luego también, oye, se aparece a veces en la cabina, ¿no? Por ejemplo, hay un pasajero que eh, le explica a la azafata, oye, que estaba hablando aquí con uno de un comandante y tal, y me ha explicado muy bien de este vuelo y no sé qué y tal y cual. Y bueno, la zapata le dice, pero si no viaja ningún comandante aquí en la cabina, no sé con quién ha hablado usted. Entonces le describe con quién ha hablado y dice, anda, pero si este es el que murió en el accidente este, ¿no? Bueno, y esto empieza a pasar bastante hasta el punto de que la compañía llega a prohibir a sus empleados que hablen de esto, porque claro, les está creando como una alarma, ¿no? Bueno, total, que esto es una película y tal, y entonces hay un escritor que hace un libro de esto y entonces por medio de la Ouija se comunica con uno de los tripulantes muertos, uno de los que desaparecía, y este tripulante le empieza a decir cosas, pues algunas que él no sabía sobre la familia y tal, que luego comprueba porque son ciertas, y luego le dice cosas también de esas que no sabía nadie, ¿no? Sobre el vuelo y tal, que luego comprueban, pues que, oye, que lo que está diciendo es cierto, ¿no? Y esto, pues, es a través de la Ouija. Y luego también hay otro caso muy conocido, que es en 1978, sabéis, no sé si os suena, en Italia secuestran al primer ministro Aldo Moro, un grupo terrorista, las Brigadas Rojas, lo secuestran y, bueno, en ese secuestro, pues claro, conmociona a todo el país, era el primer ministro, entonces, eh, bueno, pues resulta que esto además está documentado en el juicio, porque esto se usó luego en el juicio que hubo, es decir, esto está todo documentado. Pues un grupo de sus compañeros del partido de la Democracia Cristiana, que era él, pues hacen la Ouija y uno de los que lo hace precisamente es Romano Prodi, que es un político conocido porque ha sido también presidente de la Comunidad Europea, etcétera, posteriormente, o sea que es un político de reputación y tal. Bueno, pues estos hacen la Ouija para que les dé información de dónde está, ¿no? Eh, total, que entonces les da la información de algo que parece ser un pueblo, pero que ellos dicen, ese pueblo no puede ser, no sé qué, tal. Bueno, luego les da más información y les da una calle, resulta que es una calle de Roma. Bueno, total, que esa calle de Roma, la policía encuentra uno de los pisos francos que tenía la Brigada Roja, que no conocía la policía, y que parece que pues Aldo Moro lo habían tenido allí. Lo que pasa es que no llegan a tiempo. Lo cierto es que no llegan a tiempo. Al final Aldo Moro pues lo asesinan, pero bueno, es cierto que la Ouija pues les dice la localización del piso franco ese que no sabía la policía y que bueno, que allí lo usaba el comando terrorista este, pues sí que por lo que parece lo tuvo allí secuestrado un tiempo, ¿no? Es decir que son casos, digamos los casos positivos, ¿no? Bueno, y conocidos. Después, cuestiones sobre la Ouija. Bueno, la Ouija en principio también la puede hacer cualquiera, es un método barato, o te tienes que comprar un tablero o te lo haces tú, o sea, no necesitas grandes cosas. A ver, es cierto también, yo lo he comprobado, o sea, necesitas alguien de los que participe tiene que tener un poco de capacidad, alguien tiene que tener algo de capacidad, ¿eh? O sea, yo cuando, por ejemplo, lo pruebo con mi mujer, se nos mueve, pero se nos mueve muy poco, ¿eh? A lo mejor para marcar una letra, pues está como 3 cuartos de hora, lo cual, pues claro, no es operativo. Pero, pues en nuestro caso, y yo creo que el que le tiene que pasar, pues le pasa, porque aquí, como hemos dicho, nada está
nada es por casualidad, aquí está todo planeado, lo hemos planeado nosotros mismos, pues a nosotros también nos apareció algunos amigos y oye, pues esta gente, pues sí que tiene esa cosa, algunos ni lo sabían. Y con ellos se mueve perfectamente y bueno, te da mensajes y pues eso, unos que compruebas y tal, bueno, lo que se ha aumentado, ¿no? Algunos, y han salido, pues eso, nuestro hijo, han salido familiares suyos que les han dicho mensajes que solo sabían ellos, ¿no? Pero muy concretos, ¿no? De, oye, soy tu abuelo y le dice cómo le llamaba y a qué sitio iban de veraneo y de dónde era originario, o sea, de un pueblo rarísimo que nada, no lo conoce nadie, ¿no? En fin. Y por lo tanto, es verdad que se necesita alguien que tenga alguna capacidad, pero si tiene que salir, saldrá, ¿vale? Yo diría. Siempre hay que hacerlo, evidentemente, con respeto y con precaución. Y es verdad que sí, luego hacemos las preguntas, Fernanda. Es verdad que también está bien el tomar un poco de protección, o sea, hacer como pedir un poco protección de tu guía espiritual o a un ser elevado que sea digamos, de tu agrado, puede ser Jesús, puede ser tu guía, puede ser tu ser querido. Un poco de protección que decir, hombre, pues ayúdame a que no me salgan otros seres bueno, o que yo no les haga caso. Pero si tú no les haces caso, es que no te tiene que pasar nada, ¿eh? Pero bueno, que no está de más si le pide protección. Y luego siempre hacerlo con respeto, o sea, tú no haces la ouija para que te digan los números de la lotería, porque no te los van a decir, ¿sabes? Y si te los dicen, te van a liar con otras cosas, ¿vale? Y por tanto, tú, pues oye, si lo usas para hablar con tu hijo, con tu padre y tal, pues oye, es otro método más, ¿no? Eh, es verdad que a veces cuando empiezas les cuesta, a veces empiezan, incluso hacen faltas de ortografía, es decir, esto pasa. Eh, y luego es verdad que a veces les cuesta, ¿eh? Y, por ejemplo, nosotros al principio también nos iba muy bien con nuestro hijo y ahora, por ejemplo, últimamente nos va peor. Y en alguna comunicación nos ha dicho, oye, es que me cuesta. Como que ahora le cuesta más o yo qué sé, o en su día también necesitó, porque también es verdad, a veces te dicen que necesitan ayuda de alguien del otro lado que les ayude, porque para ellos no es tan fácil. Aquí no es una cosa que cuando estás en el otro lado, ya lo iremos viendo, no es que llegues allí eres ya aquí un ángel que hace lo que te dé la gana, no, no, depende de cómo estés, te puede costar muchísimo, ¿sabes? O tienes que evolucionar o tienes que desarrollarte más, a veces también se dan casos que ellos te dicen que piden ayuda a otros más evolucionados que les ayuden y tal, pero bueno, que no les es tan fácil, ¿no? También hay otra variante de la Ouija, que es el usar como una especie de puntero, que yo aquí voy a enseñar uno, ¿ves? Va como una especie de lápiz. Esto realmente es lo que se empleó antes de la Ouija, porque la Ouija parece una cosa muy rara, no sé qué, pero esto llegó después, ¿sabes? Los primeros espiritistas usaban las mesas parlantes, que se llamaba, que eran unas mesas que se les empezaban a mover y daban golpes, entonces para decir sí, pues se levantaban o daban dos golpes, para decir no. Claro, eso era muy rudimentario, pero empezó así el espiritismo, ¿no? Allan Kardec, etcétera, empezaron así, los espiritistas empezaron así. Luego vieron que esto era poco efectivo y pasaron a este del puntero. Este es como la ouija con el lápiz que te va haciendo dibujos o escribiendo, ¿eh? Y después también vieron que era más práctico la ouija normal, el tablero que te va marcando las letras. Sin embargo, este método, porque es verdad que yo particularmente en mi familia, pues hemos probado todos los métodos, bueno, porque hemos creído que era adecuado y conveniente. Siempre con el respeto de decir, pues en la medida que se pueda, si mi hijo puede, si es conveniente, si para nuestro plan es adecuado, bueno, con este puntero, pues la verdad que nosotros también hemos conseguido resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, dibujos, pues yo qué sé, pues el dibujo que le hizo a su madre, que no sé si se verá bien porque está muy flojo, se ve muy flojo, porque este se hizo en lápiz, pero no sé si se ve. Bueno, le dibujó pues un corazón y un infinito, ¿no? O sea, el mensaje para su madre, pues le dibuja un corazón y el infinito, como que amor infinito, ¿no? Pues bueno, es un mensaje digamos, pues hombre, que te llega al alma. También nos han escrito cosas a través de aquí, aunque ya digo, para palabras es mejor la otra. Y también, es verdad que una vez nos salió un pintor que nos hizo como una especie, nos dijo que era un pintor antiguo, no sé qué, y nos hizo como unos retratos, digamos, como especie así
abstractos y tal, que bueno, pues digamos, bueno, no era el objetivo que nosotros queríamos, que era hablar con nuestro hijo, pero bueno, pues si te viene el pintor y te dice tal, pues tampoco pasa nada, ¿no? Es un espíritu que te quiere decir, pues, bueno, pues oye, usted hace el dibujo y ya está, ¿vale? Seguimos con los métodos. Bueno, luego hay otros métodos, digamos, con otros instrumentos, porque también es verdad que hay gente que, pues, que usa el péndulo, ¿no? Que es el péndulo que se mueve, digamos, haciendo círculos o moviéndose de manera, digamos, en horizontal para decir el sí, para decir el no, o marcando letras. Estos métodos, pues hombre, aquí también están documentados. O sea, hay, por ejemplo, hay casos de madres que se han comunicado con su hijo a través del péndulo que te están explicando ahí, bueno, y es testimonio de una madre que no se lo va a inventar, ¿no? O sea, no te lo va a contar porque sí. ¿Y por qué a esta madre le ha funcionado el péndulo y a otros no? Pues bueno, pues no lo sé, pues porque a ese espíritu y a esa madre pues les iba bien, les era adecuado, a sus capacidades y su estado pues les era adecuado. Eh, eh, Igual que el péndulo y las varillas y tal, pues esto lo han usado también otros, por ejemplo, pues no sé, había uno muy conocido que era el padre Pilón, que era un jesuita español, que fue muy conocido aquí en España porque luego, fíjate si era conocido que este usaba para detectar personas y buscar cosas y tal, pues oye, con el péndulo, también usaba la ouija, pero usaba mucho el péndulo eh, y varillas, pero sobre todo el péndulo. Y era un jesuita, o sea, un jesuita en ejercicio y tal. Pero tenía tal reputación que, bueno, la policía, por ejemplo, española también lo usó para buscar secuestros que había hecho el grupo terrorista que teníamos aquí, que era la ETA, pues en sus años, pues también lo usaron y también había dado localizaciones donde tampoco habían llegado a tiempo, pero habían encontrado que allí había estado pues el secuestro en cuestión. Y por tanto, o sea, la policía del Estado lo usaba. Que ya veremos que esto es otra de las evidencias de que, bueno, policías y gobiernos usan este tipo de cosas. Si lo usan, por tanto, tampoco se supone que tendrán algún resultado, ¿no? Si no, no lo harían. Bueno, estos son otros métodos, ¿no? También es verdad que hay otros como runas, piedras, incluso el tarot, hay gente que usa el tarot. Bueno, al final, el usar otras cosas no deja de ser un medio que le puede ir bien a unas personas, siempre tiene que tener capacidad alguna de las personas que lo usan y lo otro pues son metodologías que les pueden ayudar. A alguno le ayuda el péndulo, a otro le ayuda la varilla, a otro le ayuda el tarot, unas cartas, o las piedras, las runas o lo que sea, ¿no? Eh, bueno, es eso. Son métodos también en general. Necesitas a alguien que tenga un poco capacidades. A veces puede ser, como algunos de los casos que hemos visto, se te pueden despertar alguna que puedas tener tú, o sea que al final puedes tú irlo usando, como ha pasado en algunos casos, ya te digo, y algunos documentados como esta madre que, oye, que te hace un libro explicando, oye, a partir del péndulo, cómo empieza a comunicarse con su hijo, le va diciendo cosas que luego comprueba y tal, y que bueno, ella al principio no lo sabía, y luego pues ve que tiene esta capacidad ella y su hijo, ¿no? Bueno, vamos a ir siguiendo y un poco rapidito para no, pero bueno, ya no falta mucho. Luego hay otros métodos que yo llamo los métodos americanos, que son métodos que todavía están en Estados Unidos y están poco extendidos en el resto del mundo, ¿no? Uno es el que se llama el IADC, que este es como una especie de movimiento de ojos, ¿sabes? Que esto empezaron a usarlo algunos psiquiatras porque vieron que haciendo un movimiento de ojos es el que se hace en los sueños, en ciertas fases del sueño y que haciendo eso, digamos que el cerebro de alguna manera se inhibe y es más fácil que llegue a algunos traumas que pueda tener y algo que cuando el cerebro está en actividad normal, digamos, pues le es difícil, ¿no? Pueden ser recuerdos de infancia que tú los tienes ahí, pero están como tapados porque no, tu mente consciente no quiere recrearlos y cuando estás en ese movimiento de ojos y tal, pues de alguna manera el cerebro se queda en un estado que sí que le es más fácil acceder. Bueno, pues esto fue un psiquiatra americano que lo empezó a usar con los veteranos de guerra porque eran gente, pues tenía gente traumatizada, como se ha visto en películas y tal, pero bueno, que es así, ¿no? Las guerras siempre pasan y en las guerras de Vietnam, pues de Corea, las que tuvieron los americanos, pues bueno, tenían gente que les venía pues, muy traumatizada y que no conseguían acabarlos de recuperar, ¿no?
Y entonces este se dio cuenta, tenía un caso y bueno, pues haciendo esto, pues el hombre entonces dice que, oye, que se le presenta, ve una mujer vietnamita, pero que él ve que era una niña que él había matado en la guerra sin querer, pero que eso a él le había dejado traumatizado, esa niña que había matado. Y entonces dice que, oye, que esa mujer se le presenta hablando en vietnamita, pero que él lo entendía perfectamente, y pues le dice que, oye, que no pasa nada, que él no, oye, que eso que hizo, pues que no, que eso no lo hizo a propósito, que no pasa nada, que no se preocupe, que ella está bien, que fíjate qué bien que estoy y que, oye, que no te tienes que ningún problema, que esto es para aprender y que no pasa nada. Oye, y a raíz de ahí, este hombre se le cura, pero que bueno, que claro, el hombre dice, oye, yo no sé, dice, no sé si esto es real o no, pero este se ha curado. Esta es una de las evidencias de estas terapias, ¿no? Que a veces una de las primeras evidencias dice, mira, no sé si será verdad o no, pero lo que pasa es tan real para ellos que es que se curan y claro, no tiene otra explicación. Y dicen, pues, bueno, hoy nos ha curado haciéndole todo lo que le hemos hecho, aquí todo lo que los psiquiatras sabemos hacer, no se ha curado. Bueno, entonces este hombre empieza a hacerlo con otros y ve que, oye, que es verdad que muchos se le curan con eso, porque tienen alguna conexión con alguien del otro lado que a raíz de eso, pues oye, tienen esa conexión y se curan. Y luego pues lo empieza a hacer con otra gente, pues eso, y entonces ya tiene otras evidencias, algunos que le dicen, oye, pues que una información que no sabían, etcétera, etcétera, y lo empieza a hacer, ¿no? Al principio era casi como secreto, lo usaban solo con veteranos de guerra, luego lo empieza a desarrollar más y en Estados Unidos ya hay unos cuantos que lo hacen. Fuera del mundo hay pocos. Ellos tienen una web y te van diciendo en cada sitio del mundo en qué países tienen a alguien y tal, pero pues, los que tienen ahí son muy pocos y a veces tienen a alguien pero que tampoco es muy allá, ¿no? Por tanto, yo diría que es un método que está solo para los americanos. Pero que luego sí, te explican, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy aficionado a libros de padres americanos que se han comunicado con hijos, que todos, bueno, hay bastantes. Hay algunos también españoles, y sudamericanos, pero los americanos pues han hecho bastante. Y algunos, pues bueno, que te cuentan esto y te dicen que han usado este método. Y por ejemplo, aquí te dicen, oye, lo usamos, el padre y la madre lo usan, el padre sí se comunica, o sea, ve a su hijo, o sea, aquí es que lo ves, para ti es completamente real, te dice cosas, tal. En cambio, la madre no, la madre nada. ¿Por qué el padre sí y la madre no? Bueno, pues no lo sé, nadie lo sabe, ¿eh? Pero es un hecho. Por tanto, son métodos que ellos dicen que tienen éxito en un 70% de los casos. Bueno, no sé qué porcentaje tienen, pero pues oye, bienvenido sea el porcentaje que le toca, ¿no? Luego otro de los métodos también básicamente americano, que está poco desarrollado, aunque este lo puedes probar tú también, ¿eh? Porque el que lo hace te lo dice que lo pruebes. Este es un método desarrollado por el psiquiatra Raymond Moody, que es muy conocido porque es el primero que hace los libros, digamos, de más divulgación sobre las ECMs, ¿eh? Raymond Moody, y este usa un método porque él se fija que muchos de los pueblos antiguos, en especial los griegos, pero muchos otros, usaban para comunicarse con los seres del otro lado espejos o superficies similares a espejos, es decir, agua, cuencos de agua, etcétera, porque de alguna manera, bueno, pues les iba bien. Entonces, él lo empezó a usar con espejos y entonces, bueno, él te describe la técnica, él lo usó en un recinto y tal, y luego te explica para que lo uses tú. Entonces te dice, bueno, pon un espejo de esta manera, que no te veas tú reflejado, con poca luz, medita un poco sobre este ser, ve una foto, luego tal. Bueno, y luego, bueno, te explica, pues en los casos, él te dice que tenía un éxito en el 50% de los casos, ¿eh? Yo lo he probado y mi familia, y este no nos ha funcionado tampoco. A lo mejor hay que probarlo más. Bueno, él te dice, hay casos que se da la primera, otros a la segunda, otros a la tercera. Yo lo he hecho 3 o 4 veces y no me ha ido, ¿eh? O sea que, pero bueno, como decimos, unos van, otros no van. Él dice que en el 50% de los casos sí que probó, y es verdad que hay validaciones, bueno, pues eso, que les han dicho cosas, o sea, siempre el que le pasa te dice que es real, como los de las ETM, y que para ellos es más real que la vida misma. Luego a veces también lo mismo, te dan datos que no sabías. Eh, Hay una persona, por ejemplo, que también le dice, no, a mí no me ha venido mi familiar, me ha venido otros y me han dicho que me estaban esperando. Entonces luego
resulta que esta persona muere al poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que sí que le estaban esperando. Es decir, hay una serie de validaciones, ¿eh? Bueno, estos son todos los métodos. Y luego el último de los métodos americanos es otro que todavía lo tiene en proceso, pero que este lo está desarrollando el profesor precisamente de la Universidad de Arizona, uno de los que hace más investigaciones sobre mediums, etcétera, que tiene una cátedra específica para eso, o sea, un departamento específico. Bueno, los americanos son de los pocos sitios, ¿no? Hay algún sitio más de Europa, pero son muy pocos, que tienen algún departamento en la universidad para estudiar estas cosas, porque ellos dicen, bueno, pues es una parte de la ciencia más, como otra cualquiera, ¿no? Que estará más o menos desarrollada, pero el tema está ahí. Bueno, pues este está desarrollando lo que él llama el teléfono del alma. Entonces él dice que esto será como cuando se usó el teléfono para hablar con un ser que tenías lejos, ¿no? Que al primero decías, esto es magia, esto no puede ser. ¿Cómo vas a hablar con uno que está en América a través de un hilo o a través de, de, de una cosa, hay un aparato, un auricular que me pongo? ¿Cómo puede ser? Esto no puede ser, ¿no? Los primeros, cuando los inventores del teléfono y tal, pues claro, mucha gente decía, esto no puede ser, esto es mentira, ¿cómo es imposible? No, pues él dice, esto será lo mismo. Entonces, él se basa y está haciendo pruebas con ello y ha conseguido algunos resultados en que dice, bueno, como vemos que los espíritus, estos métodos les cuesta, porque luego te explican, claro, que ellos tienen que, digamos, que bajar su vibración, que gasta mucha energía, o sea que no es una cosa fácil, ¿no? No es una cosa que, pum, ya está y la puedo hacer cuando quiera, no, que el espíritu le cuesta, y si está más desarrollado le cuesta menos, y si tiene unas ayudas le puede costar menos, y si tú tienes ciertas capacidades le cuesta menos, pero que en general no les es una cosa fácil, ¿no? Entonces él dice, lo más fácil es que muevan la partícula más elemental, los fotones, que es la partícula más elemental que, digamos, más pequeña que se puede mover y que nosotros podemos medir. Que podemos medir y, por lo tanto, si ellos podemos establecer un código de manera que nos muevan los fotones de una determinada manera para decir sí, de una determinada manera para decir no, y establecemos luego un código que sea como el código Morse, como empezó el código Morse, que solo era a través de dos tipos de señal, corto y largo, pero con el corto y largo se empezaban a hacer palabras y las primeras comunicaciones antes del teléfono era por Morse. Bueno, pues él está desarrollando esto. Y bueno, ya lo tiene bastante, bueno, bastante, lo tiene avanzado, pero él lo quiere, digamos, hacer que sea como el teléfono es actualmente para el mundo. Bueno, pues está en ello. Todavía le falta, pero bueno, ahí están. Y luego vamos a los métodos, digamos, que serían los buenos, los mejores, los más duraderos, que son los de contacto directo, ¿eh? Y con esto acabamos, pero bueno, esto es muy importante porque son los que tú te puedes comunicar tú directamente con tu hijo, con tu padre. Esto, claro, son los mejores porque son los más auténticos y son los que realmente no necesitas a nadie, ¿no? Como decimos, el contacto es directo, sin intermediarios, aunque puede haber gente que te ayude, pero se busca al final que sea sin intermediarios y el contacto puede ser más intenso y más real, ¿no? Desde luego los que lo experimentan en general no dudan de su realidad y estos métodos al final lo que van es a facilitar lo que se llama un estado alterado de conciencia, es decir, hacer que el cerebro, digamos, tenga esa capacidad que todos tenemos, ¿eh? Por lo que nos dicen las evidencias que hay, todos tenemos, el cerebro ya viene de serie con esa capacidad para conectarse con el otro lado, con esa capacidad para conectarse con el ser divino que tú llevas dentro, para esa capacidad para conectarse con lo real, no con este teatro que estás haciendo. Esa parte tu cerebro la lleva de serie. Lo que pasa es que tienes que desarrollarla, no está ahí, porque si la tuvieras muy desarrollada ya, pues no aprenderías nada, porque ya lo sabrías todo y dirías, pues vaya tontería este teatro, ¿no? Aquí no es tan fácil porque tú tienes que vivir y aprender aquí con la cruda realidad o que tú te crees que es la cruda realidad, con sus limitaciones, sus sufrimientos, que aunque no son reales, para ti son muy reales y por tanto ahí aprendes más, ¿no? Bueno, pero estos métodos te llevan a que desarrollar un poco ese estado alterado o ponerte en ese estado que te permite pues conectarte no solo con tu ser interior, con Dios, con el universo, sino también con tu ser querido que está en el otro lado. Estos métodos pueden ser espontáneos, es decir, a veces hay gente que le pasa y te lo cuenta, oye, pues de repente mi hermano me empieza a decir cosas, ostras, que primero yo no me lo creo porque digo, esto no puede ser, ¿no?
Pero luego, claro, me empieza a decir cosas que me dice, comprueba con tal persona, no sé qué, dile tal, ya verás lo que te dice. Y luego, ostras, lo compruebo y es verdad, la persona me dice tal, o sea, que no puede ser que yo me lo imagine, que tiene que ser real, ¿no? Porque me está dando una serie de datos que no puede ser mi imaginación. ¿Eh? Entonces, dentro de estos métodos, pues bueno, el primero sería lo que llamamos las visualizaciones guiadas, que estos algunos los conoceréis porque algunos son conocidos en el ámbito, que estos son mediante un facilitador que ayuda a llevarte a un estado de relajación y de imaginación, a partir del cual, digamos que de la imaginación pasas a que te vienen cosas que tú ya ves como más reales y que te pueden decir incluso, pues eso, cosas que tú no sabías, etcétera, ¿no? Esto hay en diversos países, aquí en España y en Sudamérica, pues son conocidos, o algunos conoceréis, pues el vuelo de la mariposa, el viaje al azul, ¿no? Estos métodos partieron de, bueno, una persona, José Luis de la Rica, que ahora ya ha fallecido, pero que este le fallece la hija y a partir de él empieza, también se quiere comunicar, lo típico, ¿no? En su método, en su grupo de ayuda, estos métodos, o sea, estas cosas no las tocan, empieza, su hija también le dice cosas y la ayuda, bueno, es un método que es simple y que lo hacen de manera gratuita además y que bueno, ahí la gente se puede conectar. En España hay estos grupos que provienen del vuelo de la mariposa de José Luis de la Rica, ahora hay el viaje al azul también, pero también hay métodos en Francia, de un tal Charbonnier, que son muy parecidos, y en Estados Unidos pues, también hay métodos, ¿no? Del Hogan, etcétera, que son muy parecidos. Esto, la próxima sesión hemos invitado a uno de los que lo organiza, a Juliano del Viaje en Azul, para que nos hable de este método, porque sí que recomendamos que es uno de los también primeros a emplear, porque es un método gratuito, es un método que, bueno, personalmente, pues José y yo hemos usado y pues que te va bien, ¿no? Y que en general a las personas pues les va bien. Bueno, dentro de los métodos hay otros también, hay métodos de hipnosis, o sea, hay hipnotizadores que, digamos, más que relajarte y que tú te imagines y tal, te buscan un poco más, intentan, bueno, hipnotizadores que a veces, incluso algunos son que lo usan, por ejemplo, yo he usado alguno que lo usan, por ejemplo, en pacientes que los tienen que anestesiar para hacer una operación médica, pero que son, digamos, alérgicos o que no les pueden administrar digamos, anestesias. Entonces, les hacen todo un periodo de hipnosis para que les puedan operar sin que sientan dolor. ¿No? Esto son unas técnicas. Entonces, claro, la hipnosis, ¿qué pasa? Sí, te puede ayudar a conectar con tu ser querido. No es un método fácil porque es verdad que gente hipnotizable, los que son verdaderamente hipnotizables, o sea, depende también de ti, ¿eh? No todo el mundo es igualmente hipnotizable. Los que son muy hipnotizables son pocos, también hay pocos que sean totalmente negados, y luego pues la mayoría, digamos, somos pues un poquito y tal, y bueno, lo tienes que trabajar un poco, ¿eh? Pero sí que hay algunos, pues bueno, Ricard Bru es uno de los conocidos y sus discípulos que lo hacen. Luego, otro de los métodos también bastante conocidos y que es un método que no se hizo en principio para esto, pero que luego también se usa, es las regresiones, ¿no? Que ya hablaremos más. En su momento haremos una sesión específica. Las regresiones son, digamos, un terapeuta te ayuda a que tú de alguna manera tu alma vaya a recuerdo de vidas anteriores, a recuerdo de entre vidas, lo que pasa entre una vida y otra. Y aquí también lo mismo, como ya veremos en su momento, pues hay evidencias fuertes de que eso es verdad porque a veces te han dado datos de otras vidas que luego se ha comprobado que eran ciertos y no sabía nadie. A veces incluso han hablado en otras lenguas, o sea, la persona te habla en otra lengua, porque dice, yo era un francés en su época y te empieza a hablar en perfecto francés, que él no sabía, pero incluso a veces te dice, yo era un inglés o era, yo qué sé, un alemán del siglo XVII y te habla en alemán del siglo XVII, precisamente. O sea, que luego te viene un lingüista y te dice, no, no, es que te está usando expresiones del siglo XVII que ahora no se usan. Y incluso algunos que han hablado en lenguas muertas, o sea, en arameo y tal, que han tenido que traer un experto porque nadie los conoce, claro. Bueno, quiero decir que hay datos para que comprueban que, bueno, que son ciertas, ¿no? Y luego, bueno, que se usan y que las personas se curan, igual que con aquel método que comentábamos de los ojos, pues que la persona tenía un trauma porque no se podía meter en el agua
que a raíz de recordar una vida pasada que se había ahogado y tal, y luego, pues oye, eso lo, digamos, lo asume y tal, y luego pierde miedo al agua, ¿no? Que ninguna terapia le ha ido bien, ningún tratamiento, y que de repente se cura. Bueno, esto también es verdad que el recordar vidas pasadas te puede servir para encontrarte con tu ser querido en otras vidas, lo que te puede servir para, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo siempre tenía el tema de decir, oye, mi hijo estará en mi grupo de almas, es decir, bueno, esto que luego explicaremos del grupo de almas, que son la gente que te vas, las almas que te vas reencarnando siempre en muchas vidas, que son los que aprendes en común y tal. Y claro, si te lo encuentras en otras vidas y tal, pues hombre, te gusta y dices, oye, pues debe ser de mi grupo de almas, por tanto, vamos a estar en otras vidas seguramente más juntos o vamos a ir evolucionando más juntos. A ver, que no pasa nada porque como ya veremos en el otro lado, te ves con todo el mundo. Pero bueno, siempre no es lo mismo como cuando tus hijos van al colegio, pues claro, los ves, pero cuando están en el colegio no los ves tanto, ¿no? Los ves por la noche, los ves en las fiestas. Pero hombre, si encima vas al mismo curso que tu hijo, pues como que lo ves más, ¿no? Bueno, pues esto es una de las cosas. Y luego es verdad que en el periodo de entre vidas o algunos terapeutas que van al momento de la muerte de la persona, etcétera, pues puedes tener una conexión pues, más fuerte con tu ser querido, ¿no? Donde él te diga algunas cosas, incluso te explique por qué se tuvo que ir antes, ¿no? Te dé algunas razones o otras cosas. Bueno, esto ya digo, haremos algunas sesiones específicas y invitaremos también a algún experto en estos temas, como el propio Jorge Michel y tal, que lo tenemos invitado. Algunas de las otras técnicas más puntuales pues son los tambores chamánicos, que son usando tambores. Bueno, es que los antiguos usaban tambores. O sea, la gente luego se ha reído, oye, que los indios usan los tambores, que los chamanes de México usaban no sé qué, que los aztecas, bueno, y algunos siguen usando. Bueno, pues que lo conseguían con eso. O sea, el tambor te crea un ritmo, te crea un estado que te lleva o te facilita eso. Luego también, bueno, muy conocido y muy famoso y que lo usan muchos chamanes por las sustancias, ¿no? Las típicas ayahuasca, etcétera, que te llevan a un estado alterado, digamos, pum, en el momento, de repente en el momento, y que luego se comprueba con datos, ¿no? Algunos que lo han probado te dicen, oye, pues sí, eh, salí del cuerpo y fui a mi casa en tal sitio y te dicen datos de cómo estaba su casa, que nadie lo sabía y él tampoco sabía. Y luego su mujer le dice, sí, sí, es que estaba en mi casa, en ese momento estaba haciendo esto y estaba de esta manera. O sea que luego se comprueban. Bueno, estos también los han usado antiguamente por los chamanes y los siguen usando y son métodos que se usaban antiguamente. Son métodos también que tienen, bueno, y tienen la misma evidencia que, por ejemplo, la ayahuasca es para hacerla, es decir, es una combinación de plantas específicas con un tiempo de cocción específico, etcétera, que eso sí, hay como 8 billones de posibilidades. Y el método adecuado de cómo se consigue la ayahuasca, bueno, pues los chamanes dicen que se lo dijeron el espíritu del otro lado. Pero bueno, es una evidencia en sí mismo, porque ya digo, probándolo por casualidad, hombre, que empiecen a probar una cosa entre 8 billones de posibilidades que había, pues, y que al final den con él desde hace muchísimo tiempo, porque es casi desde los principios de la humanidad, pues como que es muy casual, ¿no? Que haya sido así, por casual. A ver, tampoco es un método muy recomendable porque no tienes mucho control, tienes que hacerlo con alguna gente muy adecuada y es un método además un poco puntual, es decir, porque lo puedes hacer en un momento dado, pero no es un método duradero, ¿sí? O sea que no se recomienda como los primeros. Ahora, es verdad que no te crea adicciones, no es una droga. Precisamente estos métodos se usan para desintoxicarse, o sea, hay gente que lo ha usado para desengancharse de las drogas. Bueno, hay un caso muy conocido, nosotros tenemos aquí en España un actor porno muy conocido, que estaba desesperado, el hombre tal, hace el viaje este, bueno, no con ayahuasca, con otro parecido, con el sapo que se llama, pero este le cambia la vida. O sea, este cuando lo oyes hablar, está hablando como si fuera un ser espiritual. Dice que le ha cambiado la vida para él, que ya no toma droga, no toma café, la vida para él ya tiene todo el sentido del mundo, que lo importante es el amor. O sea, está haciendo unas cosas a partir de una sustancia que se ha tomado. Un tío que, bueno, era una actriz porno, que eso no quiere decir nada, pero que estaba desesperado de la vida, que se drogaba, que para él la vida no tenía sentido, que había dejado la pareja, o sea, que estaba ya en las últimas, ¿no? Y bueno, y él te lo explica. Por tanto, bueno, son casos que son así. Luego ya para ir acabando, otro de los métodos es el de los sueños lúcidos, que se llama. Es decir,
sabemos que los espíritus aprovechan los sueños porque les es conveniente para comunicarse con nosotros. Y una de las señales precisamente era que se aparecían en sueños y, bueno, tú lo sentías como muy real y a veces incluso te daban datos que tú no conocías y luego comprobabas, ¿eh? A mí, por ejemplo, el cura de mi entierro, yo siempre lo explico. Yo he tenido sueños y algunos de mis hijos también, que le hemos sentido como muy reales, como un amor muy grande y que te recuerdas, te despiertas, pero no nos ha dado ningún dato de este tipo. Pero a mí, pues, el cura del entierro de mi hijo, bueno, me explica que, dice, no se lo digas a nadie, pero a mí mi hermano, o sea, es que me dijo la clave del iPhone que yo no sabía, pero que luego la pruebo y era esa. Y esto, claro, yo no me lo podía haber imaginado, porque es que la clave del iPhone no te la dicen ni Apple, no te la dice nadie. O sea, es que no sé, nadie la sabe. Y a mí me la dijo en el sueño, pero era real, ¿no? Bueno, hay una serie de técnicas para, digamos, fomentar los sueños lúcidos, porque en el sueño lúcido lo que haces es que tú tomas conciencia en el sueño. O sea, dentro del sueño tú te das cuenta que estás soñando y puedes hacer cosas, como por ejemplo intentar hablar con tu ser querido. Y esto alguna vez os puede haber pasado de manera espontánea, ¿eh? A mí, de hecho, siempre me acuerdo de pequeño que me pasó una vez, pero siempre dije, mira qué cosa más rara, ¿no? O sea, que yo siempre le he explicado, ¿no? Porque era pequeño, joven, ¿no? Que yo estaba soñando que me perseguía no sé quién, entonces había un precipicio, lo típico, y dices, ostras, ¿ahora qué hago? Me persiguen. Y entonces me acuerdo que dije, bueno, como estoy soñando, si me tiro con el precipicio no me va a pasar nada. Y entonces me tiro. Claro, ahí de alguna manera tuve conciencia de que estaba soñando. Esto no es lo normal. Pero esto, hay una serie de técnicas que, bueno, pues luego el que me interese o lo podemos tocar en sesiones posteriores, se pueden desarrollar para que tú consigas dentro de los sueños, pues digamos, acordarte de ellos y conseguir pues esta conexión con seres del otro lado, con el alterar tu conciencia y hablar con tu ser querido, ¿no? Que es lo que buscas. Otro de los temas que algunas veces sale a partir de los sueños lúcidos son lo que se llama las experiencias fuera del cuerpo, que es cuando realmente tú notas que sales de tu cuerpo, porque es cuando tú te ves el cuerpo abajo en la cama meditando o haciendo lo que sea, tú te ves en el techo. De hecho, es lo que les pasa, contábamos, a los que tienen experiencias cercanas a la muerte, tienen esta salida del cuerpo, estas OVEs que le llaman en inglés, o esta experiencia fuera del cuerpo, o viajes astrales también se llaman, etcétera, y que las tienen también algunos moribundos, pero que también hay una serie de técnicas para desarrollarlas y que a partir de ahí tú puedas controlarlas y puedas salir del cuerpo. Y hay unas técnicas y hay una serie de investigadores que las han hecho y luego también te han dado datos que quiere decir que cuando han hecho la salida del cuerpo, pues han ido a un sitio y han dicho, oye, he estado con mi amigo y mi amigo estaba, o esa persona estaba haciendo no sé qué, vestido de esta manera, haciendo tal, en ese momento, en otra parte del país, ¿no? O en otro país, y luego han corroborado que esa persona estaba haciendo eso y lo vestía de esa manera, etc. A veces ha habido casos que el del otro lado, cuando le ha venido en el viaje astral, ha notado algo. Es decir, se han dado casos de moribundos que la madre dice, oye, sí, no, salí del cuerpo antes de morirse, pero que estaba a punto de morirse. Salí del cuerpo, fue a ver a mi hijo en un bar, no sé qué, y me despedí de él. Era un hijo que estaba enfadado con él y que no la venía a ver al hospital, porque tal. Pero luego el hijo cuenta, dice, ostras, es verdad, mi madre antes de morir, yo la vi en el bar donde estaba, o sea, es que la vi, pero como vi a cualquier persona, luego dejé de verla, se cruzaron unas personas y dejé de verla,